El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy gracias a ti, Señor, por el privilegio, Señor, de dirigirme ante tu presencia. Reconozco la necesidad que tengo, Señor, de poder sentir y practicar tu palabra, Señor. Oro para que cada una de las personas que hoy se acercan a escuchar este programa puedan tener el mismo anhelo y sean seducidas sus vidas para un cambio. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 20 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Así como la disciplina tiene el propósito de desarrollar en los hijos los hábitos y conocimientos necesarios para dirigir ordenadamente su propia vida, la indisciplina también tiene sus causas. Y es el tema a tratar en el día de hoy. ¿Se ha encontrado usted ante la problemática de tener unos hijos que no respetan las normas que usted ha puesto en casa y que además en la escuela hacen desorden, conversan en clase y no prestan atención? No se preocupe, porque están afrontando la etapa de la indisciplina, que es justamente el rechazo a esas normas y reglamentos. Analicemos las causas que dan origen a esta situación. Primero, el mal ejemplo que los hijos reciben de los padres al no mantener sus propias cosas personales en orden, al mantener las mesas y muebles atiborrados de ropa, revistas y otros artículos fuera de lugar. Todo esto da lugar a que los hijos aprendan por imitación, es decir, hacen lo que ven hacer. Segundo, el no respetar las prácticas establecidas. Es importante que cuando piense en entretener al niño, no se olvide de mantener los hábitos, orden y disciplina ya establecidos. Ya que con el tiempo, el niño que pasa a ser adolescente y joven ya no necesita tanto la autoridad de sus padres, porque él ha adquirido una actitud de autodirección basada en la responsabilidad de sus juicios. Tercero, la falta de comprensión y de manifestaciones de cariño de parte de los padres privan a los hijos de la posibilidad de confiar en ellos, de apoyarse en ellos y de utilizarlos como modelos de conducta, ya que no reciben elogios para continuar mejorando. Esta interacción entre padres e hijos, maestros y alumnos,
es la base sobre la cual se modelan los aprendizajes que llevan a una integración social. Cuando faltan estos modelos, los niños carecen de sentido de pertenencia de grupo, tornándose en solitarios e indisciplinados. Igual pasa en los hogares supremamente rígidos. A los niños les cuesta manifestar comportamientos obedientes, y la indisciplina resultante será síntoma de su rebelión contra la rigidez exagerada. Por otro lado, si el hogar es muy permisivo, los hijos no podrán entender la importancia de la norma, adoptando comportamientos indisciplinados. Para que haya un ambiente de comprensión y los hijos aprendan a ver a sus padres como personas que también deben estar sujetas a otros, compartámosles pasajes bíblicos como estos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando el Imperio Romano tuvo su apogeo, mostró todo su poder de conquista con estrategias que le permitieron su expansión, y desde su centro de operaciones abrió hacia las colonias de su dominio vías de acceso que conducían a la capital, y que se resume en una frase muy popular: todos los caminos conducen a Roma, haciéndose énfasis que a pesar de las muchas alternativas, solo había una opción: la Roma. Hoy quiero compartir un mensaje al cual le he llamado un camino, una opción. Es importante que tengamos en cuenta 3 aspectos que nos mostrarán el único camino y que te darán la única opción para tener bendición en tu vida. Número 1, porque si Cristo murió por todos, debemos morir a lo nuestro. Nos dice la Sagrada Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo murió por todos nosotros, el deseo de su corazón por la palabra es que todos debamos morir a lo que está en nuestras vidas. Pero ¿de qué manera podemos hacerlo? Haciendo lo que le agrada. Al Señor le agrada lo que dice el apóstol Pedro en su palabra, cuando escribe a la iglesia en el capítulo 1 de la epístola primera, versículos 14 al 16, que seamos santos, perfectos. Él dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pero la perfección es lo que anhela el Señor en nuestras vidas. Dice Jesús en el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfección aquí no implica que no hayan dificultades en la vida, que no hayan falencias en nuestra relación con el Señor, que no hayan de pronto algunos aspectos que tengan que ver con el pecado. Pero la perfección es una obra que aquel que comenzó en nosotros la misma, la perfeccionará hasta el final. Todos los días que Dios nos da licencia para vivir en esta tierra, tendrán lineamientos claros por medio de su palabra, y cada día nosotros tenemos que hacer morir ese yo del hombre viejo que se resiste
a tener esta condición que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, morir a todas las cosas que del mundo nos pueden sacar al mundo de las tinieblas. Y cuando hablo del mundo celestial, al mundo de las tinieblas. Debemos morir a lo nuestro, a las cosas que nosotros siempre estamos acostumbrados, pero que nos distancian cada día de la relación con el Señor, haciendo lo que le agrada, porque si hay algo que le agrada al Señor es que nuestra felicidad no se fundamente sobre las cosas que creemos que son buenas, sino sobre aquellas obras que solamente pueden ser fundamentadas en su bendita y gloriosa palabra. Es en la palabra donde yo encuentro el derrotero de lo que a mí me hace feliz y de lo que agrada al Señor. Cuando yo hago lo que agrada a Dios, entonces Él se agrada de nuestras obras, de acuerdo con su permanencia en la voluntad, de acuerdo con la obra del Espíritu Santo. Porque si Cristo murió por todos, debemos morir a lo nuestro, meditando en su obra expiatoria. Al estar unidos a Cristo por fe, con Él están juntamente crucificados todos nuestros pecados, toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de actuar. Cuando meditamos en su obra expiatoria, nosotros estamos pensando que si Jesucristo murió por todos, nosotros también debemos morir a lo nuestro. Y al morir Cristo por todos, pagó la pena por ellos y murió como sustituto, es decir, se refiere a los creyentes. Ya nada podemos hacer sino entregar nuestra vida al Señor en gratitud y en obediencia, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos apremia, nos urge, nos obliga. La palabra constriñe viene del griego sunecho, que tiene dos particularidades en este vocablo. Sun significa juntos y hecho significa tener y sostener, poseer y controlar. Y si unimos esta palabra, su traducción nos puede dar esta idea: nos sostiene unidos, nos controla, nos presiona en todos los costados, nos exhorta o nos impulsa. Así que el amor de Cristo nos mantiene unidos, nos controla de caer en cualquier tentación, nos presiona a que nosotros no podamos ir a los lugares equivocados que la palabra nos está mandando a dejar. Presionar en todos los costados significa en cualquiera de las áreas por las cuales nosotros tengamos debilidad o falencias, pero también el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos exhorta, nos habla que hay situaciones que son conflicto en nuestra relación con Él, que no le agradan, pero también nos impulsa a levantarnos de cualquier circunstancia que pueda afrentar el buen curso de nuestra relación matrimonial en Cristo Jesús, porque Él y yo somos una unión perfecta. Él y yo somos un matrimonio. Él es nuestro esposo y nosotros, los creyentes, somos su novia o su esposa amada. El amor de Cristo nos impulsa por todos los costados a no olvidar el amor que llevó a Cristo a la cruz para redención de la humanidad perdida. Es por eso que siempre que pensemos y meditemos en la muerte de Cristo, podemos entonces entender lo que dijo Pablo: el amor de Cristo nos debe sostener unidos, nos debe controlar de las cosas que pueden saltar fácilmente y hacernos perder, y nos presiona en todas las áreas de nuestra vida, exhortándonos e impulsándonos a tener una buena permanencia en Cristo Jesús. Un camino, una opción, también contempla un segundo aspecto, porque si Cristo murió y resucitó por nosotros, debemos vivir para Él. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Cristo murió por toda la humanidad y resucitó por toda ella, pero debemos vivir para Él, dejando que Él controle nuestras vidas. La tendencia del ser humano es a mantener siempre el control sobre cada área de su vida. Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo nos guía a depender de Él, nos guía a mantenernos siempre en función de la obra expiatoria de Cristo, pero también muriendo a nuestros egoísmos. Hay cosas que no nos dejan crecer, hay situaciones que no nos dejan avanzar en la obra de Cristo, y eso hace que seamos cristianos que se apoyan en su propia opinión. Si Cristo murió y resucitó por nosotros, debemos vivir para Él meditando en el dolor de la humanidad, porque cuando Cristo toca nuestras vidas, cuando Cristo entra a lo profundo de nuestro corazón, nosotros reconocemos el poder de su obra expiatoria y entonces comprendemos que la humanidad también necesita de lo que yo tengo, también necesita conocer el dolor que hay en el corazón del Salvador, porque Él no quiere que nadie se pierda y quiere también que meditemos en el dolor de la humanidad, porque si hay algo que le duele al Señor es el dolor de la humanidad, y Él desea que nosotros, los convertidos a su nombre, podamos sentir lo mismo que Él tiene como sentimiento en su corazón. La humanidad es la causa de su muerte en la cruz del Calvario, y si nosotros, sus mensajeros en esta tierra, los que hemos sido aliviados del dolor, los que hemos sido convertidos y favorecidos con su misericordia, tenemos que cumplir esta bella misión. Como Pablo, no debemos vivir más para agradarnos a nosotros, debemos usar nuestra vida agradando a Cristo, el que murió por nosotros y resucitó del sepulcro. Lo que Pablo pone aquí de relieve es lo siguiente: puesto que la muerte y resurrección de Cristo nos han procurado una nueva vida, esa vida la hemos de vivir sin egoísmo, para su gloria, al servicio de nuestros semejantes, porque nosotros hemos sido llamados a ser salvos, pero también a ser agentes de la salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un camino, una opción, contempla finalmente un tercer aspecto, porque hoy su visión debe ser nuestra visión. Dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 16, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Hoy su visión debe ser nuestra visión, y nuestra visión tiene que ser sin criterios meramente humanos, porque lo que pretende Pablo explicarnos es que desde ahora en adelante no apreciamos a las personas según la escala de valores del mundo, no, sino que tenemos que apreciar a las personas de acuerdo a la escala de los principios de la salvación, a mirar a la humanidad en los principios del Evangelio. Hubo un tiempo cuando aplicamos esta manera de observar a la humanidad y también de observar a Cristo, pero ahora ya no es así como le conocemos. Le conocemos por un nuevo nacimiento, por una nueva obra que se ha hecho en nuestras vidas, por el poder de su palabra y por la dirección del Santo Espíritu que regenera nuestras vidas. Él ha restituido nuestra vana manera de ser en una buena manera de ser, en una nueva vida, en algo extraordinario que solamente se fundamenta en el poder de su gloria. Antes, la visión que teníamos de Cristo era la de un ídolo, la de una religiosidad que lo idolatraba en una cruz, pero hoy sabemos por la Sagrada Escritura que Cristo ya no está en ese madero, que Cristo ya no está en esa tumba, que Cristo se ha levantado con poder de entre los muertos y reposa a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Lo teníamos en nuestra mente como el Dios todo perdonador
y que podíamos justificarnos ante Él por nuestras obras, cuando la Escritura dice todo lo contrario, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no lo teníamos en nuestro corazón, como es el deseo de Dios para toda la humanidad, porque hoy su visión debe ser nuestra visión, con amor y pasión por los perdidos. Dice la palabra del Señor en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, a Cristo ya no lo conocemos con nuestra mente carnal, sino que le conocemos por la obra regeneradora del Espíritu Santo, porque es el que nos guía a toda verdad. Antes veíamos a la humanidad como los únicos pecadores y con desprecio por ellos, quizá con algunas actitudes pecaminosas que nos eran comunes, y nos identificábamos sin señalamiento. Amábamos a la humanidad por los favores que recibíamos de ellos y no de la manera sincera. Jesús mismo dijo acerca de esto: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Desde que Pablo se convirtió a Cristo, ya no juzgaba por las apariencias exteriores. Desde que fue hecho nueva criatura, ya no miró a Cristo según la mentalidad rabínica, sino que lo ve como la cabeza de la nueva humanidad, y a los creyentes como miembros de la nueva cabeza. Es Dios y solo Él quien propone la transacción y la proclama, primero mediante el Señor Jesucristo y después mediante los apóstoles, a quienes dio el ministerio de la proclamación, es decir, el ministerio de la reconciliación. En conclusión, cuanto más nos adentramos en el amor de Cristo, más claramente vemos lo vacías que son las cosas temporales que una vez con tantas ansias buscábamos, y por esta razón nos encontramos con una sola opción. Dice la Biblia: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿a dónde podía ir Pedro según esta declaración? No conocía a nadie diferente a Jesús, sino el plan de Dios solamente llenaría los anhelos de su alma. El amor de Cristo había sido asido a Pedro y por supuesto a Pablo también. Si estás contemplando la posibilidad de un camino y una opción, solamente en Cristo está esa posibilidad. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por esta palabra, y te pido perdón por mis pecados, porque contemplaba el mundo como yo me imaginaba. Señor, en esta hora solamente te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.